Voy a hacer referencia a un aspecto muy importante de la sociología, que es el cambio social. Todas las sociedades tienden a transformarse en el tiempo, no son estáticas. Visto históricamente, vemos transformaciones que han sido en muchos casos muy profundas y que han signado de alguna manera el destino de esa nación a lo largo de mucho tiempo. Quiero decir con esto que toda sociedad tiene un aspecto estructural, que es, podríamos decir, una fotografía, es estática, pero al mismo tiempo se vincula con una dinámica social, es decir, la puesta en marcha de esas instituciones que podemos decir son parte de una misma configuración, es decir, que no hay sociedad que quede en el tiempo estancada. Puede ser que los cambios sean sumamente lentos, pero sin duda, si es una sociedad moderna, tenderá a permanentemente a transformarse. El cambio social normalmente podemos asociarlo como concepto a una transformación de las estructuras. Y cuando hablamos de estructuras tenemos que pensar en las formas de organización, es decir, cuál es el entramado jurídico y político que configura el armado, el esqueleto de esa sociedad. Pero la parte dinámica, que es la que de alguna manera afecta a la estructura, pero que trabaja también sobre esa misma estructura, es decir, una consecuencia de cómo se organiza esa sociedad, permanentemente está actuando un conjunto de actores sociales e institucionales que hacen que esta sociedad en un cierto tiempo, tomemos como referencia, supongamos, comienzos del siglo, 20 años más tarde, efectivamente vemos que ha habido transformaciones que por supuesto variarán en la profundidad de esos cambios según las circunstancias como han sucedido y de qué manera han afectado a esa sociedad. Las causas de los cambios sociales pueden ser muy diversas. Algunos mencionan, por ejemplo, los factores naturales, la transformación del entorno, el agotamiento de recursos o el descubrimiento de nuevos recursos que pueden ser fuente de prosperidad y de riqueza de una sociedad, evidentemente tienen un impacto significativo en la economía y, por cierto, en su poderío social y político y, por supuesto, también en lo que hace a la división social del trabajo. Otra causa puede estar vinculada a la innovación tecnológica. Las invenciones significativas, pensemos en el caso de la imprenta, fue verdaderamente un hecho revolucionario porque permitió divulgar la cultura, popularizar el conocimiento y hacer más democrático el conocimiento y la instrucción. Sin duda se va a pasar incluso a una nueva era de la tradición fundamentalmente oral a una tradición más bien escrita. Otras causas también pueden ser los mismos descubrimientos científicos, descubrimientos geográficos, la exploración espacial, podríamos decir, en la actualidad no sabemos qué es lo que puede llegar a significar para la humanidad en los próximos años y puede ser un hecho significativo si supongamos se encontrara agua y posibilidades de vida en otro planeta. No lo sabemos, pero sin duda, si eso llegara a suceder, va a ser un cambio significativo que va a afectar en este sentido a toda la humanidad. También hay hechos políticos, es decir, provocados por la misma sociedad, a veces en forma casi espontánea y en otros en forma planificada, realmente querida, como un deseo que se materializa en transformaciones sociales, políticas, jurídicas y que han sido tipificadas como revoluciones. Las grandes revoluciones de Occidente, como fue la Revolución Inglesa en 1668, la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Americana en 1776, la Revolución Rusa en 1917, y así, en el siglo pasado hubo otras revoluciones significativas como por ejemplo la Revolución China, la cubana, y todas ellas fueron transformaciones que abarcaron todos los ámbitos de la vida social, es decir, ningún aspecto de la vida de una sociedad quedó fuera de esa transformación profunda. Fue un cambio, digamos, de los supuestos fundamentales en los que se asienta la organización institucional de una sociedad. También, como Max Weber lo señala, hay un cambio cuando se da una transformación en la forma de entender la historia, de mirar la vida social
Es decir, un cambio de mentalidad, cómo una sociedad se ubica a sí misma en la historia y cómo afronta los desafíos del futuro. Las sociedades tradicionales, es decir, las de la antigüedad, la Edad Media, hasta los comienzos de la modernidad, basadas fundamentalmente en una economía agrícola, es decir, un cambio de mentalidad. Max Weber lo refiere en el caso de Occidente a lo que sería el comienzo del siglo XVI. Hay una transformación muy importante que deviene de los grandes descubrimientos científicos y geográficos que transformaron verdaderamente la sociedad, pero apunta a un hecho de carácter religioso, como fue la Reforma Protestante, que implicó una actitud diferente frente al trabajo, a la producción, al concepto de riqueza, lo que implicó una consideración del trabajo y de la riqueza con una significación de tipo trascendental. A partir de la Reforma Protestante, la consideración del trabajo y la acumulación de riqueza como un medio de demostración de la prosperidad bendecida por Dios y una manera de anticiparse con esto a lo que va a ser la gran inquietud de todo creyente, saber su destino va a ser finalmente la salvación eterna, va evidentemente a tener un impacto muy importante en la transformación del mundo productivo y concretamente el advenimiento de un capitalismo mucho más moderno, más racional, más, diríamos, consciente de sus procedimientos y que va a tener repercusión con el tiempo en la riqueza y la prosperidad de las naciones que mayoritariamente han abrazado el protestantismo como una forma de religión casi oficial en muchos casos. Esta tesis fue muy discutida, ha sido por algunos autores también rebatida, pero no deja de ser una inquietud sumamente interesante para entender por qué ciertas sociedades, sobre todo de carácter anglosajón, han tenido frente a lo que es la prosperidad una mirada positiva y realmente de valoración de lo que es la riqueza y no como en otras naciones, más bien de una tradición católica, donde la riqueza ha sido más bien denostada como un apartamiento de las cosas que realmente importan para todo creyente. Otra de las razones que pueden asociarse al cambio social tiene que ver con los cambios demográficos, la explosión demográfica o un descenso de la natalidad muy abrupto o un descenso de los niveles de población por motivos de emigraciones, sea por catástrofes o guerras o circunstancias fortuitas, que pueden provocar verdaderamente transformaciones muy importantes y un verdadero colapso en algunos casos que pueden generar profundas transformaciones en la necesidad de acomodarse a ese nuevo escenario. ¿Cómo se ha visto desde la sociología los cambios que significaron un paso de la sociedad tradicional a una sociedad moderna, que asociamos esencialmente a la sociedad industrial? Y esto se dio sobre todo desde los comienzos de la Revolución Industrial, allí desde la segunda mitad del siglo XVIII y que a lo largo de todo el siglo XIX, casi de una manera progresiva y cada vez más intensa, se va a transformar todo el orden social, económico y político de la sociedad europea y que va a servir además como modelo de transformación de otras sociedades no europeas como América y como algunas regiones de Asia. Esto implica que para los sociólogos fue un motivo de análisis, de reflexión, qué cosas habían dejado de lado, qué cosas habían abandonado y cuáles eran los rasgos de la nueva sociedad, la sociedad industrial. Ferdinand Tönnies explicó cómo se había pasado de una noción de comunidad a una sociedad. Es decir, la comunidad, siempre el término nos indica, es una agrupación humana que tiene una vida estable, basada en valores estables, en vinculaciones personales, apego a las tradiciones y a los valores que son los fundamentos de esa estabilidad social.
En cambio, la sociedad siempre es más heterogénea en su conformación y está basado más bien en relaciones que no son afectivas ni personales, sino más bien casi podríamos decir de carácter utilitario, es decir, hay una vinculación de las personas por necesidades de intercambio de bienes y de servicios. Él coincide en este sentido con el concepto que también Emile Durkheim se refiere al paso de lo que él denomina sociedades arcaicas a las sociedades modernas. Hemos visto en su momento cómo las sociedades tradicionales se basaban en valores firmemente consensuados y en el caso de Durkheim va a decir que esa cohesión que fundamenta ese tipo de sociedades va a ser denominada solidaridad mecánica, mientras que la cohesión que fundamenta la unidad social en los tiempos de la sociedad industrial moderna va a ser definida como solidaridad orgánica. En el caso de Karl Marx, también hace un elogio incluso de las transformaciones que sucedieron a la Revolución Francesa y todo el auge de la Revolución Industrial, pero entiende que esta nueva sociedad es el anticipo de lo que puede ser la sociedad sin clases a la que aspira, que el proletariado finalmente tome esa antorcha de la causa revolucionaria y termine por reemplazar el capitalismo por una sociedad sin clases, primero por el paso de la sociedad de la dictadura del proletariado, es decir, la etapa del socialismo, donde los medios de producción se colectivizan, es decir, hay una abolición de la propiedad privada que pasa inicialmente al Estado, es decir, mediante las confiscaciones o nacionalizaciones, y que luego se va a preparar las condiciones que permitirán la disolución de los remanentes de la sociedad burguesa y el propio Estado va a desaparecer, instaurando definitivamente el periodo del comunismo, es decir, la sociedad sin clase y sin Estado. Pero volviendo al tema de la modernización, para Marx evidentemente era un resultado fantástico porque había permitido superar estadios propios de la sociedad medieval, de tipo estamental, había disuelto los lazos feudales de la sociedad y permitió una modernización, podemos decir, de esa sociedad y la posibilidad de un avance científico-tecnológico que permitiera proveer a la humanidad de todos los bienes que se necesitan para vivir bien, para vivir mejor. Pero obviamente en el plano de las luchas sociales todavía falta que esa última lucha que es entre burgueses y proletarios termine con el triunfo del proletariado, que va a ser la clase que va a emancipar a todos los demás grupos sociales de todo tipo de opresión. Como vemos, Max Weber tiene una visión bastante diferente a todos estos sociólogos, incluso podríamos mencionar otros autores, como el caso de George Simmel, pero se refiere sobre todo a una cuestión cronológica, es decir, para muchos de estos autores el cambio hacia la modernidad en el siglo XIX prácticamente, mientras que Weber se retrotrae al siglo XVI, porque allí ve el fenómeno del protestantismo como un impulsor de una modernización del capitalismo. Los cambios sociales, como he dicho, tienen grados de profundidad. Puede ser que sean aspectos parciales, cambios que se dan en un área de la sociedad, entonces hablamos de reformas. Puede haber reformas un poco más generalizadas, pero cuando hablamos de una revolución nos estamos refiriendo a una transformación generalizada de la sociedad. La sociedad industrial trajo consigo una masificación de la vida social. Supongamos, siglo XVIII había una limitación tanto en el ascenso social, en el progreso individual y grupal, pero además también una limitación de acceso a los bienes, supongamos, de la cultura o del bienestar.